conectados, estamos conectándonos por este medio. Dios les bendiga, vamos a adorar juntos al Señor, vamos a orar y a darle gracias por permitirnos este espacio. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, cada uno desde nuestros hogares, cuidándonos y también, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Dios. Toma el control de este tiempo, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y permítenos disfrutar de tu presencia y sentirte, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia Sí, Señor. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesitamos más de tu presencia, Señor, más de tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros, Señor. Danos más de ti y dígale ahí desde su casa, Señor, necesito más de ti, necesito más de tu presencia, Señor. Necesito sentirte, Señor, saber que eres real en mi vida, Señor. Revélate a mi vida, por favor, revélate, Señor, te necesito, Señor. Te necesito para poder seguir adelante. Revélate, Señor, con poder, Señor, a mi vida. Te lo pido, Señor. Dame de beber, Señor, De tu manantial. Dame de beber.
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Padre, necesitamos, Señor, más de ti, sabiendo que de ti, Señor, provienen todas las cosas, Dios. Sabiendo que eres tú el que ha provisto, Señor, el que tiene el control, Señor, de toda situación. Amén. Sí, Señor. Sabiendo que de ti, Señor, es que somos saciados, somos llenados, sabiendo que solamente de ti, Señor, viene la verdad, viene la vida. Así es, Señor. Necesitamos, Señor, más de ti, Padre. Amén. Y venimos, Señor, delante de ti, oh Dios, realmente sin nada, Dios, que ofrecer nada, Señor, no tenemos nada, Señor, solamente tenemos, Señor, es nuestra vida, Señor, tenemos nuestro corazón, Padre Celestial, realmente no somos nada delante de ti, pero queremos, Señor, darte lo mejor, Padre Celestial, de nosotros. No tengo nada para ofrecer, Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive
para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria a ti, Señor. Sea la honra, Señor, la alabanza para ti, Señor. Toda la alabanza para el único que la merece, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza y de exaltación, Señor. Bueno, un saludo especial para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en esta época de cuarentena. El cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros específicamente para que esas recomendaciones médicas puedan dar el resultado positivo. El antibacterial permanentemente, el alcohol, el cuidado de la salud, el cuidado del aseo, son recomendaciones que tenemos nosotros que mantener en primera línea. Bueno, esta noche quiero compartirles un tema muy especial, un tema que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Se titula Llamamiento de Mateo, otro se titula como Llamamiento a Leví. Y en este texto encontramos realmente una riqueza muy fuerte, muy grande de lo que Dios quiere enseñarnos y específicamente en la que Mateo pues estuvo allí relacionado. Y le invito para que vayamos a la palabra y podamos compartir este tiempo especial. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice el texto desde el versículo número 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Versículo 13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, fue una conversación bastante fuerte y clara de Jesús con aquellas personas que los querían señalar por esa reunión que hubiese tenido pues en un marco de invitación entre Mateo y Jesús. Y el tema
que quiero compartirles en esta noche se llama Un llamado para el cambio. Un llamado para el cambio. Y en esta introducción quiero hablar un poquitico del contexto de lo que, quién es Mateo en la Biblia. ¿Quién fue Mateo en la Biblia? Mateo en la Biblia era uno de los discípulos de Jesús. Antes de que Mateo se convirtiera en discípulo de Cristo, él era un cobrador de impuestos o publicano en la ciudad de Capernaum. Es probable que Mateo, que significa don de Dios, fue el nombre que Jesús le dio a Leví después de su conversión. Los cobradores de impuestos eran absolutamente despreciados por su propia cultura, ya que trabajaban para el gobierno romano y se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo. Y a menudo, y de manera engañosa, recogían cantidades excesivas de impuestos, abusaban de su cargo. Es probable que Mateo haya sido adinerado, ya que Lucas en el Evangelio dice que Leví organizó un gran banquete en su casa para Jesús y había allí mucha compañía, entre ellos publicanos y de otras personas de ese momento. Cuando Jesús estaba cenando en la casa de Mateo con muchos otros publicanos y pecadores, los fariseos cuestionaron a los discípulos respecto a la elección que Jesús había hecho acerca de lo que estaba haciendo y de la compañía que estaba él en ese momento compartiendo. Seguramente era una persona muy adinerada con éxito Mateo, con fama, lujos y un hombre con muchísimos negocios, es decir, muy reconocido, pero con una gran necesidad en su corazón. Había algo que le faltaba a Leví, que luego se vino a llamar Mateo, y que tomó la decisión de la invitación de Jesús de seguirle y avanzar en el camino que Jesús le invitó a caminar. Por su condición ya había escuchado sobre el mensaje, los milagros, sanidades y la vida eterna en Jesús. Es decir, él era un recaudador de impuestos y estaba allí escuchando permanentemente lo que decía uno y el otro al pasar cuando él cobraba los impuestos. Entonces, él ya tenía una referencia de quién era Jesús. Pero solo bastó una palabra para cambiar la historia de su vida, la historia de Leví, que luego se llamó Mateo. Hoy, esta palabra que vamos a compartir puede reflejar su propia historia. Puede ser usted un hombre con mucha fama, con mucho dinero, con buenos recursos, un hombre muy importante, pero seguramente como Mateo con una necesidad grande en su corazón. Bueno, aquí hay una gran oportunidad. Dios nos invita en esta noche a un llamado para el cambio, un llamado para avanzar. Y el primer punto que quiero compartirles en esta noche a todos ustedes es un llamado. Y el llamado se resume en una palabra: sígueme, le dice Jesús. Y le leo nuevamente el texto de la palabra. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Ya lo dije, los cobradores de impuestos como Mateo no eran los más apreciados. Era gente que los tildaban de pecadores, de abusadores. No tenían una muy buena reputación. Tan pecadores que incluso pasar tiempo con ellos podría inmediatamente empañar la reputación de una persona buena. Es decir, alguien que se juntaba con él prácticamente se convertía en otro recaudador en el caso de la reputación. ¿Recuerdan ustedes el dicho por ahí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues mucha gente en esa oportunidad, cuando se reunía con ellos, pues quedaba ya señalado como uno de ellos. Jesús nos está viendo en esta oportunidad a usted y a mí, y Él conoce nuestra condición, su condición personal, familiar y laboral. Seguramente usted se puede justificar ante todos como una muy buena persona. Usted dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona que permanentemente estoy haciendo lo correcto. Pero usted sabe que Dios lo está viendo todos los días y usted no puede engañar a Dios. No lo puede engañar, yo no lo puedo engañar. Él conoce lo que hay en mi corazón, Él conoce lo que hay en mi vida, Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón
y especialmente también en nuestros pensamientos. Pero hoy, como a Mateo, también Jesús le está haciendo un llamado a usted y a mí a seguirle. ¿Sabe cuál fue la reacción de Mateo? Se levantó y siguió a Jesús. Cuando Jesús lo llamó, Mateo inmediatamente dejó su puesto donde recaudaba impuestos y siguió al Señor. Así lo dice Mateo capítulo 9, versículo número 9. Entonces el primer punto, un llamado a seguir, un llamado de Jesús. El segundo punto que quiero compartir en esta noche es una pregunta. Esa frase de esa pregunta me parece que es importante desmenuzarla. Y la pregunta es, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Veamos nuevamente el texto del versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Es que si se trata de mirar y de señalar, muchísima gente está en esa condición de hacerlo. Y esa pregunta Jesús la aprovecha para hacer algo bien interesante. Revisemos un poquitico el contexto nuevamente de esta pregunta. Los cobradores de impuestos como Mateo no eran los más apreciados. Era señalada como gente muy pecadora. Tan pecadores que incluso pasar tiempo con ellos, como lo dije, era empañar la reputación que tenía la persona que pasaba tiempo con ellos. Pero ¿sabe una cosa? Jesús conoce nuestra condición. Jesús conoce su condición y llega hasta donde nosotros para encontrarnos. Eso ocurrió con Mateo. Jesús llegó hasta el lugar en donde trabajaba Mateo. Allí, en ese lugar, seguramente en donde había una gran aglomeración de personas queriendo pagar el impuesto para hacer su trabajo, no sé, de lo que le correspondía pagar el impuesto. Y si no lo pagaba, pues no lo podía desarrollar. Sin embargo, Jesús llegó hasta ese lugar y le dijo una palabra, sígueme, sígueme. Y ese espacio de invitación que hace Mateo y Jesús de estar allí en la cena, me parece que es un tema bien interesante. Lo invita allí a la casa a una cena. La cena en aquel contexto es la oportunidad de hacer mayor amistad y conocer un poco más la enseñanza de otro. Es decir, es un momento de amistad, un momento de compartir. Eso es lo que ocurría en la mesa mientras se cenaba. Se compartía, se hablaba y se podían incluso hablar de temas interesantes, temas que edificaban a quienes estaban allí en torno de la mesa. No importa cuál sea nuestra condición, Jesús siempre va a estar en esa oportunidad y en esa condición de que nosotros abramos el corazón y podamos estar con Él, de poder estar a solas con Él, de poder compartir inquietudes íntimas con Él. Sin embargo, los fariseos se preguntaban por qué Jesús compartía esa cena con hombres señalados y de tener una mala reputación. Pero eso no le importó a Jesús. Jesús tenía un propósito más allá y era poder compartir con Mateo, tanto que Mateo empezó a desarrollar el ministerio con Jesús. La tercera cosa que yo quiero que analicemos es la respuesta. Y es aquí en donde uno queda totalmente sorprendido y dice, wow, Jesús definitivamente la tenía clara. Él no se puso a confrontar o a pelear. Él antes, al contrario, dio un argumento más claro. La respuesta, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mire lo que le dijo en el versículo número 12. Jesús lo oyó y les dijo a los fariseos, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Mateo en ese momento tenía una enfermedad espiritual. Usted y yo
por el egocentrismo, porque seguramente tenemos una formación, porque seguramente tenemos un conocimiento, algunos porque creen tener un conocimiento académico y que les hace superior a los demás, algunos por tener una condición económica, una posición social, se creen un poco más. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es que en este caso no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Y de qué somos nosotros enfermos? En el caso de Leví, de Mateo, era de su orgullo, era de su arrogancia, era de su opulencia, era de su abuso de poder, era de su condición de cobrar inclusive un poco más sobre el pueblo, de su propia gente. A veces nosotros actuamos equivocadamente, pero Jesús lo que está diciendo es que todos necesitamos acercarnos a Él. No importa cuál sea nuestra condición, acercarnos a Él significa reconocer que nuestra vida espiritual necesita ser sanada, restaurada, y que nuestra relación emocional también necesita ser restaurada y sanada por Jesús. Y también Él sana toda dolencia en nuestro cuerpo. En cuarto lugar, quiero hablar un poco de lo que quería precisamente Jesús para este momento. Un cambio. Y lo podemos resumir con una palabra: levantarnos. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. El versículo número 13 dice: pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las cadenas más duras de Jesús fueron dadas por los fariseos. Y ese señalamiento de los fariseos sobre Jesús fue permanente. Y esa condena permanente de los fariseos se mantuvo en todo el relato del texto de la palabra. Los maestros de la ley, los escribas que se creían buenos y dignos, mejores que los cobradores de impuestos y pecadores que estaban a su alrededor. Y es que hoy vemos nosotros muchas personas que andan en esa condición, se creen buenos. Y cuando se les habla de Dios, dicen: ¿cómo así? No, eso era para la antigüedad. Mire, déjeme decirle que Dios es tan real y tan fresco hoy como ayer. Y hoy es tan fresco como seguramente va a ocurrir mañana y pasado mañana. Así que, como dice la palabra, que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los fariseos se creían de mejor condición social, económica y religiosa. Seguramente usted conoce a alguien de esa manera. El cambio que Dios desea de nosotros es lo que dice en el siguiente texto: lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hoy necesitamos cambiar nuestra condición y también nuestra forma de actuar frente al plan divino de Dios para nuestra vida. Tenemos que tener un corazón sensible. Seguir alejados de Jesús, de Dios, no es la mejor opción. El llamado para el cambio que está haciendo en esta noche, en este momento, en esta hora, a la hora que usted nos esté compartiendo, el Señor, es a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Hoy necesitamos cambiar nuestra condición y forma de actuar frente al plan de Dios. Seguir alejados de Él, ya lo dije, no es la mejor opción. El llamado para el cambio es hoy y no para mañana. Bueno, estamos en un tiempo de reflexión. Importante que podamos nosotros tomar una buena decisión. Lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19 no es un tema menor. Es el momento de levantarnos y seguir la enseñanza de Jesús. Vamos, tome una decisión de abrir su corazón y decirle a Jesús: ven y habita en mí. Quiero caminar conforme a tu voluntad. Y para concluir, quiero invitarlo a que hagamos una pequeña oración. Recuerde que estamos hablando de un llamado para el cambio. Mateo, cuando fue llamado por Jesús y le dijo: sígueme,
se levantó y lo siguió. Mateo compartió con Jesús en su casa. Mateo tomó la decisión de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Recuerde, el Señor está llamando a que nosotros tengamos esa oportunidad de caminar todos los días con Él. Le invito entonces a que terminemos con una oración. Allí donde se encuentra, oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti para aceptar esa invitación tan especial de seguirte. Dejamos nuestra comodidad y todo aquello, Señor, que nos aleja de ti. Entra a nuestro corazón. Límpialo, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, y bórralo del libro de la muerte. Señor, quiero a partir de hoy caminar de tu lado. Ayúdame cada día. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que tomó la decisión de aceptar esta invitación, de seguirte. Gracias, Señor, por cada persona que abrió su corazón y dijo, aquí estoy. Quiero conocer más acerca de la enseñanza. Para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones. China. Pastor Li Dexian. Inmediatamente después que el pastor Li Dexian comenzó su sermón, las puertas de la casa, que era a la misma vez la iglesia, se abrieron de golpe. Agentes armados del Buró de Seguridad Pública de China entraron a la habitación, amenazando a todos los presentes y agarrando a Li para arrestarlo. ¡Esperen! ¡Por favor, permítame tomar mi maletín! Como siempre, el tono del pastor con los agentes era cortés pero firme. Los agentes de la policía se sorprendieron por la petición. ¿Qué hay ahí?, se preguntaron. Agarrando el maletín negro con cremallera y abriéndolo de un solo tirón, el maletín contenía una frazada y un cambio de ropa. Y les dijo Li: yo esperaba a que me arrestaran este día. El pastor Li lo habían arrestado muchas veces. En 2 ocasiones, la policía incluso golpeó hasta el punto de que él vomitó sangre. Y una vez lo golpearon en su rostro con su propia Biblia. A Li le habían advertido que la policía estaba observando la aldea donde él celebraba sus reuniones los días martes. Li sabía que si presentaba para predicar, lo iban a arrestar. Hoy en día, a los ciudadanos chinos los pueden enviar a campamentos de trabajos forzados hasta por un periodo de 3 años, sin tener un juicio formal. Los riesgos eran enormes, pero el maletín de Li estaba listo. Más que tener un maletín, sin embargo, Li tenía su mente y su corazón preparados. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por predicar el Evangelio. Estaba convencido de que Dios cuidaría de él, aún en la cárcel. Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito.